Hola a todos. Nos encontramos de nuevo en una edición de ITECA, donde estamos hablando de fundamentos de construcción 4.0. Aún estamos en el módulo de BIM a la inteligencia artificial y en esta lección hablaremos de BIM y su relación con la inteligencia artificial y nos detendremos un poco en lo qué es esto que se define como inteligencia artificial. Mi nombre es Vicente González, soy profesor de Ingeniería y Gestión de la Construcción en la Universidad de Alberta. Pues bien, la adopción de BIM ha sido desde un principio lenta, a principios del siglo XXI, principios de 2020 años atrás, pero hoy en día se ha acelerado, se ha distribuido en sectores y subsectores de la industria de la construcción, tomando las ventajas el curado de información y la transición desde proyectos que tienen información altamente desconectada y altamente desestructurada. Estamos hablando de dibujos de arquitectura, de planos de arquitectura, estructura, otros tipos de planos de ingeniería, modelos 3D, descripción técnica. Hay información, a modelos de información que son ricos semánticamente, es decir, no solamente la información geométrica, pero información relacionada con costo, información energética, información estructural, etcétera, viene asociada con estos modelos. Esto resultado de la creación de data digitalizada acerca de los proyectos en una etapa temprana del desarrollo de estos, algo que normalmente no era muy común en la industria de la construcción. El nivel de implementación de BIM alrededor del mundo es variado, pero existe un interés creciente en la adopción de BIM. Hay países, por ejemplo, si ustedes se pueden fijar, Noruega o Austria, con color verde, que tienen estándar basado en IFC. También hay otros lugares, en unos rectángulos rojos, donde existen mandatos oficiales desde el gobierno en el uso de BIM, particularmente para proyectos gubernamentales y otros países que se encuentran en el proceso de desarrollo de programas, de implementación de estos programas obligatorios, etcétera. Hemos visto algunos de los beneficios del BIM, pero me gustaría aquí conversar un poco más, los beneficios más específicos, beneficios para los dueños de los proyectos en la etapa de preconstrucción. Podemos analizar mejor conceptos, factibilidad del diseño de los proyectos, incrementar la calidad del desempeño de los proyectos de construcción y mejorar la colaboración al incorporar BIM en esquemas contractuales de desarrollo de proyectos más avanzados, por ejemplo, Integrated Project Delivery, donde todos los actores de desarrollo de un proyecto, incluido construcción, participan desde etapas tempranas del diseño y conceptualización del proyecto y van en conjunto, trabajando alrededor del proyecto. Entonces se tiene un proceso de constructabilidad intensificado, donde hay interacción entre diseñadores, constructores, proveedores. Desde una etapa temprana y el proyecto es visto y todos estos actores es visto como una misma organización. ¿Cuáles son los beneficios en diseño? Visualizaciones precisas y más tempranas del diseño, y correcciones de bajo nivel automático cuando se producen cambios en el diseño, generación de dibujos 2D consistentes y exactos, me estoy refiriendo a planos, en cualquier etapa del diseño, temprana colaboración de distintas disciplinas de diseño, no solamente de diseño, también de construcción, de planificación, contratación, temprana verificación de la consistencia del intento de diseño. Al tener el modelo en digital, se puede verificar con los clientes cuál es si el intento de diseño, el propósito del diseño está satisfaciendo sus necesidades, extracción de estimados de costo durante la etapa de diseño, mejoramiento de la eficiencia energética y sustentabilidad de los proyectos. Durante la construcción y fabricación, ¿cuáles son los beneficios del uso de BIM? Uso de modelos de diseño como la base para ejecutar o fabricar los distintos componentes de construcción. Hay una reacción rápida a cambios de diseño cuando se utilizan modelos BIM. Se hace una exploración y análisis acabado y temprano de errores u omisiones en diseño que pueden impactar la ejecución del proyecto. Muchas veces nos enfrentamos a proyectos donde estamos ejecutando una actividad
y esa actividad tiene que ser eh, reejecutada producto de cambio en el diseño. Y ese tipo de análisis se puede hacer antes de ejecutar la actividad. Hay una sincronización del diseño y la planificación de construcción. Hay una mejor implementación de técnicas de Lean Construction. Producto de que se puede analizar aquellas cosas que no agregan valor en los modelos digitales. Y se hace un énfasis en la minimización o eliminación de aquello que no agrega valor y el aumento o incremento de la eficiencia de los procesos, aquello que agrega valor. Hay una sincronización de la contratación con el diseño y construcción. Es importante porque en la etapa de contratación de un proyecto estamos hablando no solamente del contratista general, pero estamos hablando de proveedores claves, subcontratos, etc. ¿Cuáles son los beneficios después de construcción? Una vez que el proyecto está comisionado y se entrega al cliente, existe una base de datos acabada de las instalaciones para su mejor manejo y operación, y existe una integración de los sistemas de gestión y operación del proyecto o de la infraestructura construida. ¿Cuáles son las oportunidades que tenemos con BIM? Hemos hablado de algunas de ellas, pero me gustaría enfatizar algunas otras en términos de modelación, análisis de conductabilidad, incorporar experiencia de construcción en el diseño, estimaciones apropiadas, realizar ubicaciones apropiadas, diseñar el layout del terreno, básicamente diseñar para construir. En esta etapa de estimación, cantidades, costos, plazos, esto es más rápido, más exacto. Hay actualizaciones rápidas y que básicamente pueden permitir un apropiado secuenciamiento del proyecto en términos de análisis del programa. La modelación 4D es súper importante acá porque no solamente vemos cómo se ejecuta en tiempo real el proyecto, podemos identificar inconsistencias de construcción, inconsistencias de logística, inconsistencias del diseño del layout, ubicación de equipos, etc. En la etapa de contratación se puede hacer un minado de datos de distintos proveedores, subcontratistas, determinar basado en desempeño, identificar aquellos componentes de construcción que son muy importantes, son masivos, a lo mejor por la inversión que se hace, y entender cuáles son los tiempos de respuesta y analizar los riesgos de esto. Se puede integrar en la contratación y el proceso de contratación con el programa de construcción. En términos de la gestión en terreno, se puede manejar bien y planear bien la utilización de equipos, materiales, etc. Ahora, con el uso de BIM, BIM ha sido predominantemente enfocado al manejo de información explícita. Hemos hablado de la información geométrica, información semántica, y que se relaciona fundamentalmente con aspectos del estado de la práctica del uso de BIM. Pero hay información que no es explícita, que surge como resultado de la interrelación entre distintas entidades de un modelo y la interrelación entre modelos cuando estamos hablando de proyectos más complejos. Y el principal desafío que tienen los humanos es tratar de entender y hacer sentido de estos modelos y estas relaciones que no son explícitas o son tácitas, en otras palabras. Y cómo se puede obtener información relevante para tomar decisiones. Es ahí donde la inteligencia artificial puede jugar un papel interesante. Con el avance de la tecnología, incluyendo la disponibilidad de computadores masivos y baratos, hardware, incluyendo Graphical Processing Unit y almacenamiento, estamos en un ecosistema que está soportando apropiadamente el desarrollo de inteligencia artificial, machine learning y minado de datos. Y eso ya lo hemos visto. Ya con el advenimiento de OpenAI y ChatGPT, por supuesto que estamos en un ambiente en que la inteligencia artificial está fructiferando. Estas técnicas han atraído mucha atención porque pueden analizar grandes bases de datos, encontrar patrones o anomalías, extraer datos de estos fenómenos y por lo tanto proporcionar información y conocimiento para tomar mejores decisiones.
En este gráfico ustedes pueden ver, por ejemplo, cómo la inteligencia artificial tiene subconjuntos, Machine Learning, tenemos Deep Learning entre medio, Natural Language Processing, que es eh, el dominio donde se encuentran, por ejemplo, estos modelos de lenguaje grandes como ChatGPT. Es importante situar la inteligencia artificial entre otras áreas, como el minado de datos, en ciencia de la computación, matemática y estadística. Ahora, la inteligencia artificial es claro que es importante. Ahora, no hay una definición clara, porque todavía la gente en el área de inteligencia artificial discute qué es inteligencia artificial. Aquí les propongo una definición. En la ciencia e ingeniería de hacer máquinas inteligentes, y especialmente programas de computadora inteligentes. Estos modelos de inteligencia artificial típicamente usan el Machine Learning para razonar acerca del mundo exterior y dar origen a un comportamiento inteligente dentro de estas máquinas, computadores. Por ejemplo, cuando se está jugando un juego y existen elementos autónomos dentro del juego que tienen que tomar decisiones e interactuar con el jugador, o cuando estamos hablando de vehículos que manejan en forma autónoma. La inteligencia artificial tiene algunos objetivos para lograr el pronóstico de ciertas acciones y cómo esto afecta el modelo del mundo y a su vez el mundo real, y toma acciones que permitan obtener la mayor productividad o beneficio. En otras palabras, la inteligencia artificial permite establecer algo parecido a programas de computadoras que se comportan y ejecutan tareas como un agente inteligente, es decir, como nosotros. Y esa es la aspiración que tiene la inteligencia artificial. Ahora, el aprendizaje de máquina o Machine Learning, que es un subconjunto de la inteligencia artificial, usa algoritmos para entrenar máquinas con datos para crear automáticamente modelos de representación de conocimiento y la generación automática de bases de conocimiento para distintos procesos y propósitos, como sistemas expertos, juegos, modelos cualitativos y numéricos, clasificación de texto, minería de datos, adquisición de conocimiento automático para procesos dinámicos de control, transcripciones de discurso a texto. Hay algunas distinciones en el área de Machine Learning, dependiendo del tipo de tareas que el modelo de Machine Learning ejecuta. Pero, por ejemplo, podemos hablar de aprendizaje supervisado. Fundamentalmente se toman datos. Estos datos se hace un proceso de etiquetado o de clasificación de los datos que permiten a su vez entrenar el modelo de Machine Learning. Y esto se ocupa fundamentalmente para clasificación o regresión y generar pronósticos. En términos de aprendizaje no supervisado, eso básicamente permite que el modelo empiece a entender y hacer sentido de las relaciones en los datos, que es una diferencia con los modelos supervisados. Y existe aprendizaje reforzado, que lo que trata de hacer los modelos de Machine Learning con aprendizaje reforzado o Reinforced Learning es tratar de replicar la forma en que nosotros aprendemos. Existe una meta, tratamos de completar un número de tareas para lograr esa meta. Si existen errores, se aprende de ese error y se vuelve a iterar, que es un enfoque muy, muy interesante que se utiliza particularmente en modelos de agentes, donde, por ejemplo, ustedes quieren modelar lo que sucede en comunidades, en ciudades, en problemas de evacuación, en problemas de emergencia, en problemas de comportamiento de flujo urbano, donde las entidades, personas, por ejemplo, o agentes, generan comportamientos que son emergentes, que es difícil de describir con otros tipos de modelos matemáticos. Como la industria de la ingeniería, arquitectura, construcción y operación, le vamos a llegar acá, confía más y más en los computadores y los modelos BIM para recoger y crear datos para diferentes contextos y las diferentes etapas del ciclo de vida de un proyecto. Los datos se vuelven más complejos y hay una necesidad